Muy buenos días, estamos aquí nuevamente en el canal Aprendiendo con Vanessa Coronel. Hoy tengo la grata compañía de Ariel Goldberg. ¿Cómo estás, Ariel? Hola Vanessa, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por prestarte a participar en este ciclo de charlas. Ariel, bueno, lo conocí hace bastante en las redes como referente de la oratoria consciente y fui alumna de él. Es un coach reconocido, speaker internacional, así que bueno, es un honor tenerte en nuestro canal para charlar un poco de estos temas que nos gustan tanto, que son del área de la comunicación, pero más diría yo del área de lo humano, porque eso es lo que vamos a tratar, ¿verdad? Claro que sí, Vanessa, de eso se trata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vos compartiendo y por supuesto lo lindo de estar jugando al ping-pong del diálogo, ¿no? Y explorar a veces de entre cuántas cosas obvias ocurren cuando hablamos para poder mirar siempre una nueva cara, un nuevo ángulo, ¿no? De tanta cuestión obvia al momento de abrir la boca. Y me encanta siempre esos juegos de exploración. Sí, la verdad que sí, y es impresionante cuando entras en ese mundo y empezás a escuchar a otros, sobre todo eso, a mí me genera mucho asombro la cantidad de cosas y maneras que se pueden llegar a dar cuando uno se pone a explorar, a jugar, como decís vos. Y uno de los temas que creo que me viene pasando a mí y a mucha gente, esto de conectar con, como veníamos hablando antes de arrancar la entrevista, con el tema de la intuición, ¿no? De qué me pasa a mí, cómo me conecto conmigo para poder generar y crear y mostrarlo hacia afuera. Por lo menos es algo que yo vengo trabajando mucho desde lo personal. Me encantaría ver tu visión. Claro que sí, claro que sí. Fíjate vos que usaste una palabra que para mí me parece un poco central en todo este proceso, que es el tema de la conexión. Cuando hablamos de conexión, en realidad es una metáfora. A los efectos concretos, muchas veces resulta complicado poder definir, organizar y encontrar técnicas o procesos concretos para poder decir qué es esto de conectarme conmigo, conectarme con otro. Cuando yo digo algo, qué es lo que estoy haciendo, transmitiendo una idea, estoy explicando algo, estoy dando un mensaje, ¿no? ¿Cómo logro que el otro recuerde? ¿Cómo hago que el otro entienda? ¿Cómo hago que el otro adhiera a una propuesta? Por supuesto, el resultado de la conexión, pero suena muy lindo, es como cuando te dicen, habla con el corazón. Sí, pero ¿y cómo lo hago? Claro. Fíjate vos que esta parte es muy interesante. Yo lo relaciono muchas veces con un proceso y que, bueno, como bien vos sabés, y vos también lo trabajás, el tema de la práctica es un componente fundamental en esto. No es una cuestión solo de dar teoría y quedarse en cuestiones abstractas, sino es, ok, ¿qué practico? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que aparezca esa corazonada que nosotros todos tenemos? Me gusta como ese sinónimo de la intuición, como aquellas corazonadas, como sensaciones que tenemos en alguna parte que nos dicen, cállate la boca. Sí, espera más. ¿No? ¿Viste como esos mensajes que aparecen como en las películas cuando vos estás viendo a un actor o a un protagonista que está diciendo, dale, decíselo, y no se lo dice, ¿viste? Y vos sabés qué es lo que le está queriendo decir, pero no se lo dice. Bueno, es como que el cine nos muestra las corazonadas que estarían teniendo, el director nos muestra las corazonadas que los protagonistas van teniendo, pero que no lo verbalizan. Pero claro, sentados cómodamente en el sillón de casa lo vemos como en una película. Ahora, cuando queremos decir algo, no siempre somos la persona en el sillón diciendo lo que queremos decir. Y lo que sale de nuestra boca a veces va por un lado totalmente diferente. Entonces, aprovechar ese manantial intuitivo que nosotros tenemos de lo que nos ocurre cuando estamos en interacción con otros, uno o varios, virtual, presencial, grabado o en vivo, siempre hay corazonadas, siempre algo hace que nos vayan dictando la letra en alguna parte de nuestro sistema y cómo aprovecharlo para hacer el menos lío posible, porque siempre terminamos haciendo lío, no es que estamos exentos de eso. Pero es el disminuir el riesgo o la brecha de eficiencia
al momento de comunicarme. Y esto es en lo que yo vengo explorando y trabajando muy a fondo, por lo menos en este último año, ¿no? Creo que la pandemia ha sido un gran disparador de oportunidades para explorar en la obviedad de tanta cosa comunicacional, cuestiones no tan consideradas históricamente. Y para mí este es el gran punto de este tiempo, ¿no? Y Ariel, te pregunto, en este proceso, lo veo como procesos, a ver cómo lo ves vos, en esto de la intuición, que primero yo la tengo, pero digo, tengo que estar abierta o abierto a escuchar eso, a sentir eso, ¿verdad? Esa es una parte. Decime. Sí. Hay un permiso, ¿viste? Es como que hay que sacar un permiso, ¿viste? Como antes en la pandemia que sacamos permiso para circular, Sí. porque no podíamos salir a la calle sin permiso. Bueno, hay un permiso para validar esas voces cruzadas que nosotros vamos teniendo ante una circunstancia, ¿viste? Porque es muy contradictorio en nuestra mente lo que vamos pensando, ¿no? A veces Sí. ¿me quedo callado o abro la boca? Mm, ¿Le respondo o me hago el distraído? ¿Busco resolver o busco imponer? ¿No? ¿Viste? Y todo eso aparece mezclado. Entonces, de acuerdo al temperamento de cada uno, reaccionamos, ¿no? De una sí, manera receptiva, proactiva, o agresiva. claro. Aprender, dar el permiso para escuchar a ciertos niveles, escucharnos a ciertos niveles, es, creo yo, una forma más concreta de esto que hablamos de conectarnos, ¿no? ¿Qué significa Sí. conectarme conmigo? Es empezar a validar y escuchar las cosas que yo voy pensando, sintiendo, sin descalificar, sin juzgar o sin evaluar. Viste que a veces decimos, ay, ¿cómo puedo? Ay, soy un tarado, ¿cómo puedo estar pensando esto? Viste, como que eso es una autodesvalorización Sí. que erosiona precisamente el permiso, invalida el permiso para poder escuchar de una manera más genuina, más relajada, más conectada, ¿no? Ujú. Valga la redundancia. Sí. Y de allí tomar la información que permita después expresarnos con naturalidad, con autenticidad, con vulnerabilidad, lo cual va a permitir que seamos mucho más genuinos. Y eso impacta en nuestra credibilidad. No es ciencia cuántica, ¿viste? Es totalmente concreto. Pero hay Tal que darse cual. ese permiso. Si no hay permiso, no hay circulación, Ahí como la está. pandemia. Tal cual, y yo por eso te decía que lo veía como proceso, porque digo, bueno, yo me escucho, valido, hago todo ese proceso. Después está en el cómo lo voy a expresar y de qué manera, de acuerdo a el contexto en donde estoy. Totalmente, porque vas a utilizar ciertas palabras, cierta profundidad o cierta amplitud, dependiendo de a quién le estás hablando y qué es lo que querés lograr como resultado de lo que estás diciendo, ¿no? No es lo Tal mismo cual. incluso con la pareja, en el lecho, que en un vivo, en una red social, ¿no? Y por ahí el mensaje puede ser el mismo, ¿no? Pero el contexto también va a ir variando. El Sí. primer punto, creo yo, es aprender a conseguir el permiso. La primera vez que yo saqué el permiso, justo la metáfora de la circulación, ¿no? La primera Sí. vez que yo saqué el permiso para circular y para salir a la calle cuando estábamos, viste, en encierro total, Mm. me llevaba mucho tiempo sacar cada permiso y cada permiso duraba poquitito, era 24 horas nomás. Como metáfora es fabulosa, ¿no? Porque la intuición no es de una vez y para siempre. El permiso se va renovando cada Tal cierto tiempo. cual. Y al principio me llevaba mucho tiempo llenar los formularios, conseguir la información, ¿no? Los primeros formularios tardaban mucho tiempo en aprobarse y después podía circular tranquila, pero por poco tiempo. Y esto es exactamente lo mismo. Desarrollar, en realidad no es desarrollar la intuición, como dijiste, todos tenemos intuición. No es que algunos sí, otros no, otros más, otros menos. Lo que pasa es que no están dados todos los permisos de circulación, ¿no? Eh, y al principio lleva tiempo. Las primeras veces, yo recuerdo las primeras veces para circular que tenía que imprimir papeles, conseguirlos,
más de una vez en el intento me rendía y decía, bueno, no salgo, cancelaba, ¿no? Claro, no sale. Generalmente yo salía para ir a ver a mis padres que son grandes, entonces, ya, hoy no voy, no lo logré, dame un par de días más. Es Porque como me decir, fastidiaba. hoy no lo digo, esto no lo digo, hoy me callo. Exactamente, me fastidiaba y me rendía. Entonces decía, no voy nada, no. Se lo digo como se lo dije siempre. O Voy me en callo, automático. sí, o me callo como me he callado siempre, ¿no? Bien. Tú Bueno, sabes que hay algo que no quiero dejar pasar porque me parece sumamente importante, hablando de la intuición, como decimos, es eso que todos tenemos y hay que validarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Y me interesa porque imagino que vos esto lo has trabajado mucho. ¿Qué podemos hacer para empezar a validar? O sea, ¿qué cosa? Porque te voy a dar un ejemplo simple que a veces me pasa. A mí me pasa, tengo una revolución. Obviamente tengo herramientas, a lo mejor desde lo creativo, que puede ser como sacar una cartita o escribir una palabra o cosas que yo utilizo, cuestiones mías, personales. Pero digo, en el común, ejercicios, cosas que podamos decir, ayudo a tirar eso un poquito más, a darle vía, a darle aire. exacto. Yo creo que por lo menos hay 4 permisos. Bien. Si fuera tan solo uno como era antes para circular, bueno, yo creo que nuestra intuición, a ver, cuando yo hablo de intuición, en realidad la intuición es un medio, no es un fin. Ujú. La intuición es un proceso, es un mecanismo que tomamos para poder comunicarnos. ¿El propósito cuál es? Y generar claridad de entendimiento, ¿no? Sí. Entonces, si yo logro entendimiento, si yo logro en mí el entendimiento de cuál es mi situación, qué es lo que quiero, qué es lo que me pasa, obviamente cuanto más claro lo tenga yo, mejor lo voy a poder comunicar. Ahora, si yo no lo tengo claro, lo tengo confundido, voy a transmitir esa confusión. Por eso yo creo que es un proceso que tiene por lo menos 4 permisos que, de Sí. acuerdo a la práctica que vos hagas en cada uno de ellos, va a ser el nivel de despliegue intuitivo al cual vos podés acceder para que esa intuición sea más equilibrada, balanceada, ¿no? Articulada, armónica, ¿no? Todas como adjetivos y metáforas para poder transitar este proceso. Estos 4 permisos surgen precisamente de la metodología mía, ¿no? Que es una oratoria consciente surge mirando 4 dimensiones, pero estas 4 dimensiones también son 4 miedos, 4 confianzas, 4 permisos, 4 intuiciones. Una tiene que ver con el contenido, ¿no? ¿Cuál es la información que yo quiero comunicar? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo concreto? ¿Cuál es la sustancia? ¿Me doy permiso para poder hablar sobre este tema? Por ejemplo, hay algo que yo me peleo, voy a poner por oposición porque hay algo que hice hace mucho tiempo una especialización en neurociencia, ¿no? Y para entender cómo funciona la mente, los procesos. Pero a mí, como yo no tengo una base de formación científica, yo no me doy permiso para hablar tan livianamente del cerebro y me cuesta, inclusive a pesar de estar formado en el tema, porque no tengo una base científica. Entonces Ujú. empecé a hablar de neuronas, neurotransmisores, a mí me da vergüenza particularmente. Pero por otro lado, observo muy livianamente mucha gente que habla con mucha libertad y por ahí, porque lo leyó en un libro, habla así, porque al cerebro le gusta como hablando en tercera persona. Y es un proceso complejo y yo creo que hay cierta autoridad sobre ciertos contenidos para poder. Entonces yo, por ejemplo, en ese terreno tengo alguna información en donde me puedo dar cierto permiso en cierto ámbito. No para todos los lugares. Entonces, Bien. cuando yo voy a hablar de algo, ¿qué permiso me doy yo sobre el contenido? Hay gente que se da permiso para hablar de cosas sobre las cuales no sabe o cree que sabe y no tiene la menor idea por ahí. Sí, verdad. Y hay gente que sabe muchísimo, pero no se da permiso porque cree que esa información no es válida, no es que sea suficiente o insuficiente. Y no válida, claro. Sino- Excelente. Entonces, el permiso, primeramente sería identificar el permiso sobre, yo quiero dar un mensaje, quiero transmitir una idea, y esto aplica tanto sea en una relación interpersonal, para resolver cuestiones interpersonales, como cuestiones laborales, profesionales, contractuales, un docente dando su clase,
un terapeuta interactuando con sus pacientes, un profesional con sus clientes, un comercial también con sus clientes, en todo tipo de ámbitos. Siempre me doy permiso, me doy a mí mismo el permiso, por eso a veces necesitamos que otros nos den el permiso a través de una certificación y digo, bueno, tenés el conocimiento necesario para poder desenvolverte. Entonces nos formamos en diferentes temáticas. Ahora, nadie me certificó ni como padre, ni como marido, ni como hijo, ¿no? Ni como amigo, ni como hermano. Son certificaciones para lo cual no hay títulos que puedan avalarlo. O sea, que el único permiso habilitante es el que yo me pueda dar. Total, Para desde todos tu los demás, experiencia. exactamente. Entonces, una vez que yo identifico sobre lo que yo quiero transmitir, ¿qué permisos necesito? ¿Qué validaciones? Por eso hay asociaciones que nuclean profesionales de diferentes actividades, ¿no? Nosotros somos coaches, por ejemplo, tenemos diferentes asociaciones, Sí, globales, locales, que validan el desempeño de una práctica, es decir, esta persona conoce, maneja los estándares para su desempeño efectivo. Bueno, primer permiso tiene que ver con el contenido. contenido. Después hay un Bien. permiso que tiene que ver con la forma. Ah, La forma no solamente son los modos, si lo hago así de manera agresiva, de manera empática o de manera amorosa, sino también tiene que ver con el recurso que yo empleo. Yo, por ejemplo, estoy utilizando la metáfora del permiso de circulación como sí, analogía para referenciar algo que es mucho más abstracto y subjetivo, como el tema de la intuición. Entonces, hay un permiso para manejar la forma. Yo aprendí a usar mucho la metáfora o el storytelling y exploré y desarrollé y me apasioné en la exploración de ese algo. Entonces yo me siento con permiso para poder utilizar metáforas para poder expresar ideas y fluyo con naturalidad, aunque a veces use metáforas ridículas, ¿no? Pero también el humor para mí es una forma de comunicarme que a mí me ayuda porque me gusta y lo disfruto mucho, ¿no? Disfruto reírme y celebro haciendo reír. Entonces, y no es porque necesariamente sea un payaso, aunque tengo cosas payasescas, pero me gusta, porque me gusta la risa, ¿no? Entonces, eso es una forma. Hay un permiso en relación a la forma. Hay gente que tal vez tiene mucho conocimiento, pero no tiene permisos de forma. Entonces, al no explorar formas, por ejemplo, imparten un gran conocimiento, pero de maneras muy aburridas, sí, o total. de Se maneras quedan muy con una sola solemnes. forma. Claro, aburrida o solemnes o soberbias, como descalificando al otro, ¿no? Sí, O desde un lugar de superioridad o como ya, desde un lugar que ya está resuelto. Y ahí son desvíos en donde el permiso inhabilita esta intuición, porque están más en verse bien o en quedar bien que, que en generar claridad, ¿no? bien, El- perfecto. Para estos dos permisos, ¿cuál es la práctica? En uno es buscar la información, en el otro, ¿cuál es? Practicar formas de decir las cosas, no quedarse con uno como bien vos dijiste, buscar varios. El humor aplica en unos lugares y en otros no. La simpatía aplica en lugares, en otros no. A veces hay que ser más certero, más pragmático, o más enfático, o más asertivo. Son diferentes formas y eso hay que practicarlo. Total. Asertividad, empatía, pragmatismo, liviandad, son colores, otra metáfora, mira, para poder ir practicando, y eso lo que va a dar es flexibilidad. Sí, Y la flexibilidad favorece mucho la intuición, porque sí, quita la rigidez que brinda a veces la dureza de querer que las cosas se hagan de una sola manera, ¿no? O que sí. son de una sola manera. Eso es Tal la cual. forma. Además, ¿sabes? Lo genial que, por ejemplo, en mi práctica y también lo veo en otros, explorar diferentes formas, aunque nos parezca que nada que ver, nos conecta con nosotros a ver cómo me siento transmitiendo así, haciéndolo de esta manera, es como que vos decís, flexibiliza y te hace conocerte. Y tal vez no te guste tanto, pero al menos te diste la chance de probarlo, de verte, de sentirte,
de experimentarlo, que me parece que eso nunca tiene desperdicio. Sí, Vané, sobre todo porque ahí hay un riesgo, y está la amenaza del riesgo que tiene que ver con explorar otras cosas no tan conocidas, por lo cual, claro, si yo soy buen caminante y nunca corrí, bueno, corro el riesgo al correr de lastimarme y de caer porque nunca he corrido antes, porque vengo viviendo vida de caminante. Bueno, y Sí, ese es un riesgo. Y explorar otras formas de desplazarse es correr riesgos. Requiere cierta osadía el proceso de transitar sí, diferentes formas. sí, De ahí viene el aprendizaje, ¿no? O sí. mejor dicho, el aprendizaje puede estar dado como la forma de incorporar datos o información. Tal vez cuando hablamos de incorporar nuevas formas, ese aprendizaje se traduce en madurez, Total, total. ¿no? ¿Sabés qué se me viene, Ariel? El tema de la identidad, porque uno está identificado con su forma y cuando empezás a explorar otras cosas, sigo siendo yo y cuando me vean los demás me van a reconocer y es todo un tema que se presenta ahí. Bueno, ese es el cuarto permiso que me dejé para el final, pero está fantástico porque en realidad la forma no es la identidad, es una manifestación de un aspecto de la identidad, pero la forma no define identidad. Perfecto, esa aclaración está buenísima. Una cosa es lo que yo soy y otra es las diferentes formas de hacer lo que hago, porque eso va a estar dado por la tercera. Vuelvo un pasito atrás y voy a la tercera, que es el contexto. Bien, ahí De estamos. acuerdo, de acuerdo al permiso que yo me doy en ciertos contextos, me voy a desenvolver de diferentes maneras. Entonces van a aparecer ciertos aspectos de mi identidad de acuerdo al contexto en el cual yo me desenvuelva. Si estoy en un contexto hostil, por ahí va a aparecer una forma mía reactiva, en donde hasta puede ser que me desconozca a mí mismo, por decir, este no soy yo, sos vos. O que de repente me sienta intimidado y esa intimidación hace que titubee o que en mi inseguridad aparezcan ciertas torpezas que me hagan sentirme incómodo. Sí, Bien, la también torpeza sos también vos. es parte de... Claro, pero no define ni la torpeza ni la actitud defensiva, definen mi identidad. Son rasgos que van a estar dados por los contextos y por los recursos de forma que yo he adquirido y la flexibilidad que pueda tener para moverme de una forma a otra, adaptándola o adecuándola a un determinado contexto. Está buenísimo, es un entramado fabuloso. Yo lo voy ordenando como de manera secuenciada, Sí, pero es integral la cosa, no es claro. una u otra. Sí, sí, sí. Los, el entrenamiento en el contenido es diferente al entrenamiento en la forma que estuvimos viendo. El entrenamiento al contexto, exponerte a diferentes contextos, no es lo mismo exponerte en una red social haciendo un vivo en Instagram, exponerte, por ejemplo, en este caso que es en un diálogo a través de YouTube, no es lo mismo en Instagram cuando vos grabás un video de un minuto, un Reels de un minuto, no es lo mismo en una webinar en donde vos estás en una conferencia con un montón de personas conectadas o en un escenario presencial, barbijo mediante. Son contextos diferentes. Sí, Entonces, totalmente. aprender a desenvolver Claro, es... esto de también el manejo del cuerpo, ¿no? Y de la situación y con la gente y la interacción y las torpezas, eso que vos decís, que me hace acordar mucho cuando hablaba del tema de la vergüenza, que un tropezón no te define torpe, define una situación que te pasa ahí, que te puede pasar o que trastabilles o que se te vaya la voz por, no sé, porque te emocionaste, por ejemplo. Sí, o define una torpeza, pero la torpeza no define la identidad. Es un Exacto. rasgo de la identidad y Mm. todos tenemos algo de torpeza en algún punto. Algunos lo ocultamos más o menos, otros lo medicamos más o menos, pero la torpeza es un componente, es como decir respirar. Hay gente que respira, todos respiramos, algunos más, menos, taquicardia. Bueno, la frecuencia cardíaca, está bien, late más, late menos, pero todos estamos vivos, ¿no? Y es un componente. Toda torpeza es el resultado de de una acción con información insuficiente para desenvolverse en un momento dado o en un contexto dado. Ujú. El tema es
si creemos, el problema inclusive no es la torpeza, sino el juicio de creer que la torpeza es mala. Total, sí, no aceptar que todo, yo creo que todos en todos los ámbitos, o sea, en algún ámbito tenemos grados de torpeza, por supuesto, porque no somos justamente humanos y como vos decís, cuando vos te empezás a la forma, le empezás a buscar otras maneras, va a aparecer obviamente eso, que no manejás, que no estás acostumbrado o que no sos flexible, justamente. Exacto, exacto. La torpeza lo que trae, la torpeza es el resultado de una rigidez ante una circunstancia que pide flexibilidad. Mm, Pero la bárbaro. falta de flexibilidad no es una falla en la identidad. No. No necesariamente, digamos, no necesariamente puede haber, ¿viste? Qué sé yo, profesionales de salud tal vez pueden identificar patologías asociadas o vinculadas, pero este no es el proceso en el cual estamos hablando, ¿no? Aprender a entrenarse, a manejar contextos es identificar diferentes escenarios y ver en dónde me siento más torpe. Bueno, en dónde me siento es porque hay una tensión. ¿Y por qué hay una tensión? Y porque yo estoy en rigidez por ese miedo de desempeño insuficiente o fallido o erróneo, entonces limito la posibilidad de aprender, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿en dónde? Practicar, 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 buscar profesionales que ayuden o que guíen una práctica que permita acelerar y hacer más liviano y divertido ese proceso de ese mientras tanto, porque si no puede ser muy doloroso, angustiante y hasta traumático. Por eso yo creo que un debido asesoramiento, acompañamiento en este tipo de procesos favorece un avance evitando desvíos y al mismo tiempo acelerando esa curva de aprendizaje para que se capitalice a favor. Entonces, fíjate vos, trabajando sobre el contexto y trabajando sobre la identidad, que es la cuarta, ¿no? El cuarto permiso, sin duda alguna, vamos a tener un espacio de intuición mucho más permeable a un montón de circunstancias donde va a ser más fácil escuchar de todas las voces que aparecen en nuestra mente a los gritos, a cuál prestar atención. Mejor. Perfecto. Elimina el error. No, no lo elimina porque acá no es una cuestión de acierto o error. Es una cuestión de conciencia. No hay error en la conciencia. Hay error en la percepción. Yo puedo percibir distorsionando algo, errando, omitiendo algo de la información. Pero cuando soy consciente, estoy presente, esa conciencia me brinda una emocionalidad asociada que tiene que ver con paz, con tranquilidad. Sí. La intuición es un vehículo para conectarse desde ese lugar en donde esa tranquilidad, en donde algunas voces se empiezan a callar. Cuando hablamos, podemos comunicar mucho más diciendo menos. Perfecto. Y Quedó ahí está el redondito. entendimiento. Sí, sí, me encanta cómo lo traes porque incluso la explicación que das brinda paz en el sentido de que uno lo puede ver esto como un proceso en donde entrenándote, como vos dijiste, con la asistencia, con el acompañamiento debido de alguien que, digamos, que pueda llevarte a esos terrenos, ¿no? Y vos estar dispuesto, porque digo, hay que estar dispuesto a estar incómodo, a sentirte esto que tironeado o que ay, acá no voy, pero darse también el permiso de decir, bueno, me permito sentirme así, quiero esto, porque quiero ir al otro nivel, porque quiero conocerme, quiero aprender. Esa apertura es genial, pero hay que rendirse a eso, digo yo, por lo menos así lo vivo. Claro que sí, esto de rendirse, ¿viste? Esta es una palabra hermosísima. Creo que a veces somos esclavos de nuestra testarudez y eso hace mucho más lento el proceso de... Porque Sí. cuanto antes nos rendimos, rendirse no está asociado con derrota y en Mm, realidad yo creo que es una gran victoria, ¿no? Rendirse como entregarse. En la entrega no hay derrota, es precisamente es la victoria en donde la vulnerabilidad te permite traer tu lado más humano para crear cosas más genuinas con otros. ¡Wow!
No es poco. No es No es poco. poco. Eh, Sobre ex- todo porque cada uno de los permisos caduca en menos de 24 horas. O sea sí, que todo este lío para permisos que duran poco, bueno, sí. es cuestión de tiempo, ¿no? Me encanta, me encanta. Me haces acordar atrás. Yo también soy de las metáforas, me gusta mucho y hay otra metáfora, más de lo alimenticio, por ejemplo, lo mío, que tiene que ver con la vitamina C. O sea, lo que ingeriste a la mañana, mañana a la mañana ya no va a estar. Está disponible esa energía para el día. Y es así. Y es día a día esto, porque, o sea, y sobre todo si vos estás buscando cambiar de escenario o si estás buscando ir más allá, no quedarte con solo lo conocido, que nos cuesta a todos, porque obviamente nos resistimos naturalmente, diría yo, a los cambios, pero con esta conciencia que vos decís de saber qué quiero, o escuchando, o qué me pasa, o hacia dónde quiero ir con lo que digo, con lo que hago, me parece que eso nos permite siempre dar un pasito más y llevarnos a lugares que tal vez no sean los más confortables. Pero en principio, después trae mucha satisfacción cuando uno ve que por un pequeño movimiento logra tanto. Sí, el disconfort eventualmente es una etapa dentro de un proceso mucho más grande. Mm. Dijiste algo que me encantó también y que no estuvo presente hasta acá, que es cómo vos de esto haces hábitos. Crear nuevos hábitos, hábitos más productivos, hábitos más virtuosos, que sin duda van a favorecer más, de manera más, o nuevos automatismos más ecológicos, ¿no es cierto?, más productivos. Creo que hay un lindo espacio para que el hábito pueda crear, porque parece ser que estar en automático es malo, ¿no? Si vos tenés hábitos buenos, es un buen automático para concentrarte en otros nuevos mecanismos. Sí, La coincido. clave es estar consciente. Sí, Ujú. coincido totalmente en esto, porque al principio cuesta, pero una vez que vos lo tomás como parte de tu día a día, en esto de voy a ir más allá o no me voy a quedar con esto, o esto ya me resulta que es más de lo mismo, o sea, es como que ya lo detectás más rápido y como estás en el ejercicio, en el hábito, vas hacia eso. Automáticamente sí, pero siempre ascendiendo. Es maravilloso. Necesitamos crear el siguiente nivel requiere que automaticemos ciertas cosas propias que en el siguiente nivel no tenemos, no podemos estar funcionando bien si tenemos que estar pensándolas. Entonces, Tal cual. tienen que estar automatizadas. Entonces, es crear nuevos hábitos que permitan posicionarse para estar a la altura de aquel espacio al cual queremos acceder. Eso es. Redondito, Ariel. Excelente, me encantó. No sé si hay algo que te hubiera gustado decir y que no hubo espacio. No, me encantó la charla porque tenía un dinamismo muy lindo y hablamos de cosas que creo que son importantes. Creo que es una charla para mirarla varias veces porque hubo varios puntos muy lindos que yo quiero revisarlo después también porque digo, mira qué lindo salió, qué buena esta Y idea. bueno, mira qué bien. Claro que sí, para seguir trabajando y que cada uno arme su propio manual de procedimientos, ¿no? Porque esto no es una fórmula única. No, no, La intuición los permisos de la intuición se despliegan de maneras diferentes para cada uno, pero la experiencia es la misma. Que cada uno busque su camino para encontrar lo que todos tenemos. excelente. Te agradezco, no sabes cuánto que hayas accedido a tener este intercambio, esta interacción que me gustó mucho, la disfruté y aprendo cada vez que te escucho y pienso que todos los que accedan a esta entrevista van a obtener, sí, como vos decís varias veces, para escucharlo, disfrutarlo y tomar lo que les sirva. Buenísimo, Vané, me encanta, te agradezco mucho la invitación. Gracias a vos, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos entonces la próxima. Gracias.